Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Se escucha el micrófono más o menos? Sí, cualquier cosa me avisan. Bueno, estoy súper contento de ver un auditorio tan lleno. Antes que nada, si alguien tiene alguna silla que esté libre a su lado, que levante la mano para las personas que están de pie. Si alguien tiene sillas, no, los que estén de pie no, sino los que están sentados al lado de las sillas. Si hay alguien que tiene, ahí por ejemplo hay algunas sillas libres, sobre todo para las personas mayores que están de pie, no quisiera que se queden de pie toda esta hora de conferencia. La gente que está de pie al fondo también, miren, acá hay mucho más espacio para pasar, no tengo problema que se sienten por todo este lugar antes de quedarse de pie, si se quieren quedar incómodos ahí, es un problema suyo. Acá hay otra silla, ¿sí? Bueno, muy bien. Gracias por venir, gracias a los anfitriones, gracias a todas las organizaciones involucradas y las que están actualmente anfitrionando este evento. Nosotros hemos estado en otras ciudades previamente. Esta es la penúltima conferencia que vamos a dar en esta gira. Mañana, como se dijo, vamos a estar en el Congreso Nacional y después yo me vuelvo a mi país, Sara también, y Chinda se va a quedar porque se va a Guadalajara. Yo voy a explicar rápidamente, tengo solamente una hora para una conferencia que en verdad dura un poquito más de una hora y media, o sea que voy a tener que recortar muchos temas, pero voy a intentar que pueda quedar claro para ustedes un problema que para mí es crucial, que es el de la conceptualización de lo que nosotros entendemos como ideología de género. No es fácil conceptualizar, es mucho más fácil tener nociones sobre algo, es mucho más fácil tener imágenes mentales sobre algo antes que elaborar una conceptualización sólida, pero hoy es imprescindible arribar a esa conceptualización en la medida en que nadie puede dar una batalla contra aquello que desconoce qué es, y si no conceptualizamos no podremos conocer más allá de las referencias empíricas más próximas que tengamos a la mano. Por ejemplo, cuando se nos pregunta ¿y qué es eso de la ideología de género?, no podemos seguir respondiendo con nociones como por ejemplo, bueno, ¿viste esas marchas LGBT? Bueno, eso. Bueno, ¿viste las feministas radicales, esas que aparecen en tetas como hacía Sara? Bueno, eso. ¿Qué es esas marchas con las mujeres que usan el pañuelo verde? Bueno, eso es la ideología de género. No, eso está muy mal. O sea, las nociones son correctas en la medida en que estos movimientos están vinculados a la ideología de género, pero no son la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Implica un esfuerzo intelectual de conceptualización, que es lo que voy a intentar hacer a través de las propias producciones intelectuales del feminismo contemporáneo. A partir de las más importantes teóricas del feminismo contemporáneo, a lo largo de estos minutos, vamos a arribar a un concepto claro para todos de qué es la ideología de género y después vamos a ver rápidamente cómo se impone. Voy a pasar todo lo que tiene que ver con postmarxismo, marxismo, porque para esto no va a haber tiempo. Si hay feedback, después lo podemos conversar en todo caso. Bien, la ideología de género proviene del feminismo de género. El feminismo de género es el feminismo contemporáneo. Feminismos han habido muchos, feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola, posfeminismo, feminismo queer, feminismo de la equidad, feminismo de la diferencia, feminismo radical. La academia tiende a conceptualizar, a categorizar, mejor dicho, los feminismos en distintas etapas, en distintos subgrupos, grupos, etc. A mí eso no me interesa hoy. A mí lo que me interesa hoy es poder agrupar a todos esos feminismos contemporáneos en una categoría bien identificable, que es la de feminismo de género. ¿Por qué feminismo de género? Porque es un feminismo que articula su discurso político a partir de la variable sociológica política del género. La variable del género no es lo mismo que la del sexo. Primer dato, el género no es lo mismo que el sexo. El feminismo anterior al feminismo que estamos viendo hoy apelaba a la mujer como un sujeto sexualmente definido. El feminismo de género es un feminismo que hace hincapié en la construcción artificial de la mujer, en tanto que posee ya no un sexo sino un género. Vamos a hablar sobre cosas que son difíciles y ya estarán escuchándolas. No son fáciles, requieren mucha atención. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible en estos temas, pero si no van entendiendo algunas cosas, no se preocupen, porque yo voy a arrancar un círculo, voy a abrir un círculo teórico que después va a terminar cerrando. Y cuando cierre, muchas cosas que van quedando ahí, como por ejemplo, ustedes pueden pensar, pero ¿cómo sexo, género, qué es? Ya me perdí. No se preocupen, yo voy a ir volviendo permanentemente a estas cuestiones para que a ustedes les vaya quedando más claro. ¿Cuándo empieza el feminismo de género al cual tenemos que apelar si queremos
definir qué es la ideología de género. En el año, a mi juicio, ¿no? En el año 1948, con la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. El Segundo Sexo fue un libro muy importante, publicado en Francia, que es más importante, sin embargo, hoy que cuando se publicó. Hoy se vende más que cuando se publicó, hoy se enseña más en todas las universidades que cuando se publicó. Este fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Este libro lo pueden conseguir como novedad. Está muchas veces en el stand de novedad en las librerías mexicanas, por ejemplo. Este libro es muy actual a pesar de que no sea nuevo. Lo actual y lo nuevo no necesariamente es lo mismo. Este libro es muy actual a pesar de que no sea evidentemente una novedad. ¿Por qué trasciende este libro? Por una frase. Los grandes libros trascienden por sentencias filosóficas que cuando uno las lee así nomás parece, qué poético, qué lindo. Nietzsche, por ejemplo, la muerte de Dios. Foucault, por ejemplo, la muerte del sujeto. Los grandes libros trascienden, o los grandes pensadores, por frasecitas. Pero esas frasecitas dicen mucho. La de Simone de Beauvoir en este caso es: no se nace mujer, llega una a serlo. Levante la mano quien antes escuchó esta frase o escuchó el nombre de Simone de Beauvoir o el Segundo Sexo. Fíjense, un montón. El 70 o el 80% del auditorio conoce estas cosas. Si yo les hubiese preguntado esto hace 5 años, nadie hubiese tenido la más mínima idea. La ofensiva es relativamente reciente, pero las ideas no son recientes. Datan de por lo menos la década del 50 del siglo pasado. No se nace mujer, llega uno a serlo. No suena poético, ok, está muy bien, pero tiene una profundidad filosófica que viene a, digamos, marcarnos a nosotros el origen de la ideología de género. Por eso es que esta frase es tan importante, porque esto es lo que inaugura el pensamiento contemporáneo del género. ¿En qué medida? En la medida en que si no se nace mujer y llega a un hacerlo, eso significa que aquella que nace no nace siendo mujer, no nace como una mujer, no nace con una esencia femenina, no nace como un sujeto naturalmente femenino, sino que la feminidad, el hecho de ser mujer, es un constructo artificial de su entorno, por eso llega a ser mujer. No viene mujer de fábrica, por así decirlo. Se la hace mujer, se la hace ser mujer. En un libro que se llama El Segundo Sexo. Significa que hay un primer sexo. Incluso en un orden jerárquico. ¿Cuál es ese primer sexo? A ver si se dan cuenta y me están siguiendo. El hombre. El hombre es el primer sexo. El hombre es el que domina un sistema político, cultural, económico, que hace que eso que no es una mujer desde su nacimiento llegue a constituirse, llegue a ser construida como una mujer en virtud de las relaciones sociales que se establecen en ese sistema de dominación. Ese sistema ¿cómo se llama ese sistema? A ver si se dan cuenta. El patriarcado. Fíjense cómo todo esto ya está impreso en nuestra conciencia a pesar de que no hayamos nunca leído Simone de Beauvoir. Ya tenemos toda la filosofía de Simone de Beauvoir totalmente impregnada en nuestra conciencia colectiva, a pesar de que no tengamos el libro y nunca hayamos leído ni siquiera una página del mismo. Es impactante, digo, a mí me impacta. Y, digamos, estudiar las ideas a uno le hacen llegar a la conclusión de que las ideas tienen consecuencias. Y si no creen que tienen consecuencias las ideas, fíjense en las respuestas que estoy recibiendo ahora mismo. Todos conocen este libro, todos conocen a la autora y todos tienen una noción tan fuerte de sus ideas, a pesar de que estoy seguro que la mayoría no lo ha leído, que se me anticipan a mí en lo que yo estoy diciendo. Entonces, no se nace a mujer, llega a uno a hacerlo, es el gran origen, a mi juicio, de la ideología de género. Aquí empieza un proceso de desnaturalización de la sexualidad humana que después va a cristalizar en la categoría sociológica o pseudo-sociológica del género, a la cual ya nos vamos a aproximar. No se desesperen. Vamos a la década del 70. Kate Millett, la más importante feminista radical de los Estados Unidos, publica en aquellos años en Nueva York, Política Sexual, otro de los grandes libros enseñados en todas las universidades hoy en día. La gran frase de Kate Millett y digamos que sintetiza muy bien el espíritu de este libro es: lo personal es político. Lo personal es político. Esto repiten hoy todos los alumnos de ciencias sociales, todos los alumnos de humanidades repiten a coro: lo personal es político. Y ustedes legítimamente, si no lo son, pueden pensar: ¿y a mí qué demonios me importa? Es decir, ¿a mí qué me importa que lo personal sea político según esta gente? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son personas? ¿Tienen asuntos personales?
¿Les gusta la idea de que sus asuntos personales sean dignos de intervención política por ser asuntos políticos? No, los asuntos personales son privados, no políticos. Entonces, fíjese cómo este es el origen del totalitarismo moderno, o mejor dicho, posmoderno. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un contexto moderno el cual se caracteriza, entre otras cosas, por estar regido políticamente por una organización que se llama el Estado moderno. El Estado moderno es una organización que monopoliza la política, monopoliza el uso de la fuerza, en la cual conviven, digamos, y viven unos personajillos llamados políticos, que son los que manejan las palancas del poder de esa maquinaria. Si nosotros les decimos, oigan, ¿saben qué? Desde nuestras universidades encima, lo personal es político, en última instancia lo que les estamos diciendo es, expandan su dominio hacia mi persona. ¿Por qué? Porque la relación que yo, por ejemplo, tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con un hijo, por ser relaciones personales, son al mismo tiempo relaciones políticas, y si son relaciones políticas, insisto, quedan bajo el dominio de los políticos para su intervención, su diseño, su rediseño, su manipulación. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos después. Mientras tanto, vamos a ir trazando este mapa teórico y vamos a ir viendo cómo se va radicalizando con el tiempo. La próxima feminista que me interesa abordar es Monique Wittig. Volvemos a Francia, pero nos vamos a la década del 80. Ella escribe una serie de ensayos, en ellos presenta dos teorías por lo menos que a mí me gustaría compartir esta tarde. La primera es que existe un régimen de heterosexualidad obligatorio o heteronormatividad. Régimen de heterosexualidad obligatorio o heteronormatividad. Levante la mano y déjela alzada y no sean tímidos aquellos que han escuchado previamente estos términos, estos conceptos. Déjenlas alzadas. Bien, fíjense ustedes que la mayor parte de los que tienen las manos alzadas son jóvenes. En general, la mayor parte son jóvenes. ¿Por qué es eso? Porque en los colegios se está utilizando esta terminología, y hoy esta terminología es la que habita, por ejemplo, los planes de estudios de educación sexual integral. A los niños hoy en Argentina se les enseña que viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria que los ha obligado a ser heterosexuales. Díganme ustedes a qué adolescente les gusta sentirse que ha sido obligado a hacer algo. Juancito, vos no sos heterosexual porque realmente lo seas, sino porque sin que vos lo supieras, un régimen te obligó a ser heterosexual. Entonces, como fuiste construido como heterosexual, te podemos invitar a que te deconstruyas. La deconstrucción es el término que está en la boca de todos los adolescentes hoy en día y se creen grandes filósofos por hablar así, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué esto no es cierto? Esto no es cierto al menos por dos razones. La primera, de carácter biográfico, esta mujer fue lesbiana. Nadie la molestó por su lesbianismo, vivió su lesbianismo como quiso en Francia. Donde sí se molestaba a los homosexuales por su homosexualidad fue, por ejemplo, en la China de Mao Zedong. Ella era maoísta, además. Y en la China de Mao Zedong, en la China comunista, lo que se hacía con los homosexuales era, número uno, se los castraba. Si reincidían en su homosexualidad, se los fusilaba. Y ella nunca habló sobre la obligación a la heterosexualidad en China, sino que atacó a Occidente. Pues esta gente lo que hace en general es atacar a Occidente. Y el segundo punto es de carácter lógico. No existe un régimen de heterosexualidad obligatoria porque sus alternativas no están prohibidas. No hay nada obligatorio allí donde la alternativa a lo que supuestamente se obliga no está prohibida. Por ejemplo, yo hoy traje un saco de color gris. ¿Eso es porque hay un régimen de saco gris obligatorio? No, eso es, digamos, no. ¿Y cómo podemos saberlo? Y bueno, porque mi saco podría haber sido azul, negro, blanco, rojo, amarillo, lo que yo quiera. Nadie me hubiese penado a mí por traer otro tipo de saco. Luego, no hay una obligación a que yo tenga un saco de color gris. En Occidente, o vamos a ponerlo más claro, aquí en México, ¿hay alguna penalidad para un homosexual? ¿Puede terminar en la cárcel, ser multado por su homosexualidad, ser fusilado? No, afortunadamente no. Luego, no existe ningún régimen de heterosexualidad obligatoria porque la alternativa a la heterosexualidad está permitida. Fíjense cómo, sin embargo, se está engañando a la gente con frases pomposas y con terminologías que suenan rimbombantes.
Segunda tesis de Monique Wittig que me interesa para hoy. La mujer no existe. Ella dice directamente, Simone de Beauvoir fue un poco más, digamos, menos clara. No se nace mujer, llega a un hacerlo, vamos a radicalizar y vamos a poner los puntos sobre las íes. Esto significa, la mujer no existe. ¿Cómo que no existe? Sí, no existe porque existe la lesbiana, dice Monique Wittig. ¿Por qué la lesbiana? Porque la lesbiana no es una mujer, dice ella. La lesbiana es otra forma de ser humano, es otra forma de sexualidad, que no encaja con la mujer ni con el hombre. Incluso es una categoría política que viene a subvertir el binarismo sexual con el cual hemos sido engañados, dice ella. Claro, binarismo ¿qué es? Dos. Binarismo sexual ¿qué es? Hombre y mujer, dos sexos. Ella dice, no, la lesbiana es un 3 y habilita un 4, un 5, un 6, un 7. ¿Cuántos géneros dice hoy la ONU que existen? Más de 110. Estamos hablando de la década del 80, ¿ok? Las ideas tienen consecuencias. ¿No han visto que el feminismo de hoy es predominantemente lésbico? Llaman en sus consignas a lesbianizarse, lesbianizate escriben. En Argentina escriben, hacete torta, la vida es corta. Torta por tortillera. No sé si acá se dice así también. Se ríe el padre ahí atrás. Bien. En España ponen hetero muerto, abono para mi huerto, heterosexual muerto, ¿no? Abono para mi huerto. Claro, este feminismo lésbico toma el lesbianismo como una opción política radical, en la medida en que si el hombre es el enemigo, ¿cómo nos vamos a acostar con el enemigo? ¿Cómo vamos a tener un proyecto de vida en común con alguien que está a nuestras antípodas en esta guerra? Entonces, todo esto tiene una raíz teórica muy honda que es lo que estoy tratando de desentrañar rápidamente, ¿ok? Ahora bien, esto es una estupidez. Así, lisa y llanamente. La mujer lesbiana no es una no mujer, sino que es una mujer con una orientación sexual que no es heterosexual, punto final. Eso es todo. Es tan mujer como la mujer que tiene otro gusto, digamos, que tiene un gusto o tiene una atracción por el hombre, nada más. El problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas, porque poco a poco pueden ir adquiriendo la autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden pensar, ¿cuán verdadero es esto para la gente? Es decir, todos sabemos que las mujeres sí existen. Y nos comportamos como si las mujeres sí existieran. El problema no somos nosotros, sino son las estructuras de poder. Hoy en día el Estado-Nación y los organismos internacionales... Sara, perdón, ¿tenés mi celular? Quedó ahí. Perdón. Corto un segundito porque además tenía yo ahí unas hojas, ¿no? Acá abajo. Tuyo. Perdón. Perdóname. Y aparte... Me acaba de caer algo justo en la cabeza que si no lo digo ahora después lo pierdo. Perdón, hay un chico de acá que me dio un trabajo que quería que se lo corrija y no sé dónde está y después no te voy a ver. Así que si levantás la mano, si se lo pueden ir pasando para allá atrás, así está todo escrito, o sea, todo, gracias. Bueno, sigo. Entonces, el gran problema es que los organismos internacionales y los Estados-nación ya han asumido que esta hipótesis, o esta tesis, mejor dicho, es cierta. Se los voy a mostrar con ejemplos prácticos que están pasando actualmente. A ver si la cosita esta me responde, ¿no? Ahí va. Irene Rotella es un travesti de Paraguay que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Es decir, un hombre que se autopercibe como una mujer está representando a las mujeres de su país en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si una organización tan importante, la más importante del mundo como ONU, ha entendido que la mujer en verdad no existe. Porque si cualquiera puede ser una mujer, entonces díganme qué es ser una mujer. Si yo puedo ser tan mujer como la señora que está acá sentada, díganme entonces cuál es su esencia, cuál es su naturaleza. Evidentemente ninguna. Cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Si cualquiera puede ser una mujer, si este señor puede ser una mujer, entonces una mujer significa absolutamente nada. La mujer en última instancia no existe. Esto me trae muchos problemas. Aviso a la organización. Si alguien puede socorrer. Este es un caso argentino. Sergio, ¿ok? Un señor se llama Sergio, cumple 60 años. A los 60 años las mujeres se jubilan. A los 65 años, los hombres se jubilan en nuestro país. Estoy muy fatigado. Estoy muy fatigado.
A los 65 años los hombres se jubilan, a los 60 años las mujeres se jubilan en la Argentina, ¿ok? Este señor en la Argentina cumple 60 años y dice, no quiero ir a trabajar más, ¿ok? Entonces tengo un Estado que me dice que cualquiera puede ser una mujer, yo también quiero ser una mujer, así que voy y me cambio el sexo frente a mi Estado. Y entonces ahora ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia, cambió la O por la A. La O por la A y ya está. Y ahora es Sergia, entonces se jubiló 5 años antes. Ahora fíjense cómo responde el Estado a la consulta del periódico, del diario Clarín, el más importante de la Argentina. Esto tiene puntero. No, atrás, por favor. No tiene puntero. Dice, no estamos acá para juzgar. El Estado responde, no estamos acá para juzgar. Una curiosidad, porque lo que define al Estado moderno es la capacidad para juzgar dentro de su propio territorio. Pero cuando se trata de estos asuntos, no estamos acá para juzgar, que en última instancia significa no estamos acá para discernir. ¿Discernir qué cosa? Si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio, si Sergio es Sergio, ¿quién demonios es este sujeto? No lo podemos saber porque como Estado hemos asumido que la realidad depende de la autopercepción. Y la autopercepción es una subjetividad extremada, radical, que parte y va desde y hacia uno mismo, pero condiciona la realidad de los demás. Entonces, fíjense las contradicciones y si alguien me ayuda a pasar, ahí va. Ok, te digo allá, ya está, esta porquería, ya está. La justicia ordena fichar a un transexual en la Liga de Hockey Femenino en Argentina. Este trans quería jugar al hockey y entró a jugar al hockey y después fue expulsado porque las mujeres de los equipos rivales no querían jugar con un hombre, evidentemente. No querían hacerlo. Recurre él a la justicia y la justicia dice, tenemos la ley de identidad de género que básicamente dice que uno es aquello que autopercibe ser. Entonces, si él autopercibe ser ella, entonces ella es ella. Ella es una mujer. Y si es una mujer, ¿por qué no va a poder competir con las mujeres en hockey femenino? ¿Sí? No estamos acá para juzgar. Vamos a la próxima. Y esto está pasando en un montón de lugares. Un adolescente transexual gana una competición a categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. En este caso, para los que tengan buena vista, podrán confirmar que no hizo ni el más mínimo esfuerzo para parecerse a una mujer. Se puso la peluquita y ya está. Y a jugar con las chicas al fútbol. Próxima. Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Saben quién es Ángela Ponce? No, a ver, levanten la mano y con sinceridad, ¿quiénes saben quién es Ángela Ponce, la Miss España, ok? Levanten la mano y déjenla alzada, déjenla arriba. Y el resto, dése vuelta y mire, digamos, tenemos un 90% del auditorio que sabe quién es Ángela Ponce. Ya está, bajen las manos. Ahora, levante la mano, ¿quién sabe cuál es el nombre de quien ganó el certamen Miss Universo? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok. Eso representa, no sé, será un 1% de los que estamos. 1% de los que estamos hoy acá. El agua, gracias. Bueno, fíjense, o sea, digamos, si quieren una confirmación de que estamos viviendo una guerra psicopolítica, es lo que acaba de pasar acá. Todos sabemos quién es Ángela Ponce. ¿Por qué? Porque no es Ángela. Todos sabemos quién es Ángela Ponce justamente por lo que no es una mujer. Es una mujer trans, como le dicen en lenguaje políticamente correcto. O sea, es un hombre que se autopercibe como una mujer, como me gusta llamarlo a mí. Acá hubo un tema que es interesante. Miss Universo hubo una chica que fue expulsada, no sé si ustedes sabían. Miss Ucrania fue expulsada porque se descubrió que hace algunos años había sido madre y en este concurso llamativamente se prohíbe el ingreso de mujeres que hayan sido madres. Fíjense ustedes qué tétrico. Es decir, una mujer no puede ingresar al certamen si ha sido madre, y ser madre es lo que, digamos, la capacidad de dar vida es lo que distingue radicalmente a un sexo de otro, a la mujer respecto del hombre. Lo que distingue radicalmente a la mujer del hombre es su capacidad de dar vida. Y no se puede ingresar a Miss Universo habiendo sido madre, pero si sos un hombre que te rebanaste los genitales, que te hormonizaste, que te pusiste plástico en el pecho, que te dejaste el pelo largo y te maquillaste y te autopercibes como una mujer, te va a conocer todo el mundo. Todo este auditorio te conoce. Vamos a la próxima. Esto está pasando en muchos lugares, esto es de Argentina, histórico, 2 mujeres trans, cuidado, esto es una guerra semántica, otra vez, 2 mujeres trans, ¿a qué refiere? ¿A 2 mujeres?
No, a dos hombres que dicen ser mujeres. Dos mujeres trans serán candidatas a la Reina de la Vendimia, que es un certamen también de belleza. Vamos a la próxima. Próxima, por favor. Dos noticias separadas en 6 meses de los Estados Unidos del año 2017. Primero, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Pero esto está pasando en muchos países, ya lo vamos a ver. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. 6 meses más tarde, bastaron 6 meses, claro. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Un hombre viola mujeres, el Estado lo aprende y él dice, yo soy tal mujer como las mujeres que yo violé, así que por favor no me ponga con los hombres, póngame con las mujeres. Entonces lo pone con las mujeres y ¿qué pasa? El tipo vuelve a hacer lo que tenía que hacer, volvió a hacer lo mismo, digamos. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora ni siquiera es que dijeron, bueno, no, estuvimos en un error, este era un tipo, no era una chica, era un hombre, no era una mujer. Lo pongamos con los hombres, no, ahora quedó aislado, le armaron una celda específicamente para, digamos, la chica trans, ¿no? Vamos a la próxima. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a las cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Vamos a la próxima. Esto también pasó en Costa Rica hace muy poquito, no lo agregué. Esto es de Salta, Argentina, al norte. Julio de 2018, nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones y ahora está en crisis. Ser hombre, digamos, está muy bueno para algunas cosas, menos para ir preso. Ahí sí que las va a pasar muy mal. Todas estas noticias, a ver, hay un montón, yo podría estar toda la tarde hablando de esto. El tema, yo les traje solamente un puñado para que ustedes vean que no existe la mujer, ya es una realidad para las organizaciones que mantienen el poder. Porque estos ejemplos solamente son posibles si hemos aceptado previamente que la mujer no tiene ninguna naturaleza definitoria, ¿ok? Vamos a la próxima. Vamos a seguir un poquito más con la feminista, Judith Butler. Judith Butler escribe El género en disputa en la década del 90 en California y podemos sintetizar su obra como ella misma lo hace. Ella dice textualmente, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas, yo se los traduzco. Significa lo siguiente, hasta ese momento se decía que había dos grandes dimensiones de la sexualidad humana. Una, el sexo, y acá viene el inicio de la conferencia que les dije, guarda, no es lo mismo. El sexo es lo natural de nuestra sexualidad, es lo biológico de nuestra sexualidad. Y el género son aquellos rasgos culturales o socialmente adquiridos que enriquecen nuestra sexualidad. Nosotros, a diferencia de las bestias, tenemos, digamos, no solamente la capacidad, sino la necesidad de diferenciarnos sexualmente más allá de lo biológico. Más allá de las distinciones biológicas, elaboramos estrategias culturales de diferenciación, porque en la diferenciación existe la atracción. No existe pueblo humano que no haya diferenciado a sus sexos culturalmente. Entonces, ¿a qué llamábamos o a qué podríamos llamar género si quisiéramos? Sería aquellos rasgos culturales que vienen a alimentar, a enriquecer las distinciones sexuales. Por ejemplo, que el hecho que las mujeres tiendan a usar a veces, muchas veces, zapatos con plataformas o con taco alto y los hombres jamás. Bueno, los hombres machos por lo menos, ¿no? Jamás. Eso no es porque ninguna mujer haya nacido con un taco puesto, no es naturaleza, es una estrategia de diferenciación cultural, nada más. El gran problema es que acá lo que se está diciendo es una cosa radicalmente distinta. Acá se está diciendo el sexo siempre fue género, lo cual implica decir la sexualidad humana se puede reducir a una de esas dos dimensiones que es la cultura. La cultura nos sirve actualmente para explicar el complejo fenómeno de la sexualidad humana y nos basta por sí misma. Entonces, tenemos que ocultar el resto de las ciencias como ya vamos a verlo en instantes. Mientras tanto, vamos a pasar una más. No me va a dar tiempo para estas feministas, vamos otra más. No me va a dar el tiempo, otra más, otra más. Vamos acá. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género? A ver, tenemos algunas pistas que hemos ido trazando desde la década del 50 hasta hoy, ¿sí? No se nace mujer, llega a un hacerlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, que hemos ido viendo en todas estas filosofías del feminismo contemporáneo, un proceso de desarraigo de la sexualidad humana. Hemos empezado a deconstruir aquello que de natural tiene nuestra sexualidad para postular nuestra sexualidad como un mero constructo de la cultura. Resolvemos nuestra sexualidad en una única variable que es la cultura. Entonces, la ideología de género en una oración es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Voy a desarmar rápidamente esta frase. ¿Por qué un conjunto de ideas anticientíficas? Porque evidentemente para explicar la sexualidad solamente en términos de cultura necesitamos esconder, aniquilar
digamos, aquellas ciencias naturales, biológicas, que van a dar cuenta de que la sexualidad humana tiene un fondo duro, que tiene una naturaleza estable, inmutable, eterna. Tenemos que aniquilar la fisiología, la anatomía, la genética, la biología, la psicobiología, las neurociencias, las medicinas en general. ¿Por qué? Porque todas estas ciencias van a ir dando cuenta de cómo la sexualidad humana está naturalmente determinada y nuestra propuesta es hacer de cuenta que solamente la cultura y por lo tanto luego la autopercepción bastan para lograr un conocimiento profundo de la sexualidad. Pero este no es el problema, es decir, no es solamente el tema que sea anticientífico. Esta conferencia no está repleta porque acá seamos todos científicos que estamos preocupados por los ataques hacia la ciencia. Si no, podríamos haber hecho una conferencia sobre el tarot, sobre estas que te tiran las cartas, ¿no? Que eso también es muy anticientífico. Y sin embargo estamos hablando de la ideología de género. ¿Por qué? Por lo que sigue de la definición. Es un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos autoritarios, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican a partir de la cultura exclusivamente. Ese con propósitos políticos autoritarios es lo que voy a explicar a continuación, que es cómo se impone la ideología de género. Vamos a la próxima. Otra más. Número 1, silenciando voces opositoras. Los estados están silenciando con sus aparatos punitivos las voces opositoras de la ideología de género en todas partes donde la ideología de género más avanza. Una noticia, por ejemplo. No, atrás. Babi Echecopar deberá incluir en su programa de radio especialistas en género. Esto es un periodista argentino muy crítico con el feminismo que fue penado por la justicia y le obligan ahora a tener en su programa a feministas y a especialistas en género. Tiene una obligación judicial y tiene además una prohibición judicial de refutar él o sus compañeros a las feministas antes, durante o después de su programa radial. Esto es un dogma, esto no se debate, esto no se puede debatir. Esto es un dogma que tenemos que aceptar o aceptar, si no vamos a tener a la justicia encima como le pasó a este señor. Vamos a la próxima. Estoy acelerando todo lo que puedo, Miriam, me verás. Hazte Oír es una fundación española, casi digo mexicana, española, que hace 2 años lanzó este autobús a la calle de color anaranjado, decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Este autobús duró en la calle segundos. Un juez salió a la palestra a decir que esto era un crimen de odio porque existen niñas con pene y niños con vagina. Según la ideología de género a la cual adhería este juez, por supuesto. Entonces le prohibió circular. ¿Qué perdió la Fundación Hazte Oír? Su libertad de circulación y su libertad de expresión, porque ese autobús estaba expresando algo que encima era biológicamente verdadero. Vamos a la próxima. En febrero de este año salió otro autobús que dice no es violencia de género, es violencia doméstica. Stop Feminazis. En Valencia tampoco duró más de algunos minutos. Otro juez salió a la palestra a secuestrar el autobús porque no podía estar propagando estas ideas por la calle. Lo que hacen es silenciar sistemáticamente cualquier voz opositora desde el aparato punitivo del Estado. Vamos a la próxima, por favor. Florencia de la Vez, el travesti más famoso de la Argentina, llevó a juicio a un locutor cordobés que dijo en su programa de radio que no estaba de acuerdo con que le hubiesen dado el premio a la actriz del año porque ese premio es para mujeres. Dijo eso y ahora está judicializado y fue reeducado, fue penado por una institución que se llama INADI a hacer cursos de reeducación. Claro, él tiene un problema de educación y tiene que reeducarse en el Estado, ¿no? Vamos a la próxima. Philip Butters es el periodista político más importante del Perú, fue expulsado del medio donde él trabajaba cuando se opuso a la ideología de género. Vamos a la próxima. Amalia Granata es una panelista de la televisión de Argentina que también fue echada de su trabajo en la televisión cuando en Twitter fijó una posición pro vida. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon, Estados Unidos. Esto se fue apelando, duró muchos años, llegó a la Corte Suprema de Justicia y finalmente, hace algunos meses nomás, la Corte Suprema falló en favor de los panaderos cristianos, afortunadamente. Pero, ¿qué perdieron en ese interín los panaderos? 2 libertades, su libertad religiosa que incluye el derecho a objetar conciencia y su libertad económica que incluye el derecho a comerciar con quien ellos quieran o no hacerlo con quien ellos no lo deseen. Así de simple, pero esos derechos fundamentales hoy están siendo violados sistemáticamente por los personeros del género. Vamos a la próxima. Número 2, promueven una espiral de silencio. Lo que hacen es usar a los medios de comunicación para generar la sensación de mayoría donde no la hay y generar la sensación de minoría donde existe la mayoría. Les pongo un caso muy simple. A ver, hacemos nuestras marchas pro vida, van cientos de miles de personas y los medios se esfuerzan por sacarte la foto en el rinconcito donde menos gente haya para que no se note que haya mucha gente.
Ahora, cuando ellas hacen una movida de, no sé, 100 personas apenas, van y le sacan la foto de manera que parezca una multitud. Les cuento algo que nos pasó en Toluca antes de ayer. Teníamos 1.500 personas en un auditorio enorme que estuvieron todo el día escuchando nuestras conferencias, y afuera tuvimos un episodio que duró algunos minutos no más, de una manifestación de 10 feministas. Está el video en mi Instagram para quien quiera verlo. Son no más de 10, es más, creo que eran 8. Si me ajusto a la ciencia, creo que eran 8. Y la nota, tal como salió por los medios, fue cruce entre pro vidas y pro abortos. Cruce. Si hubiese sido un cruce, era un genocidio, digamos, ¿no? O sea, 1.500 personas ahí adentro no es un cruce contra 10 estúpidas allá afuera. No es un cruce eso. Ahora, sin embargo, ¿por qué lo presenta así la noticia? Para darte la sensación de que eran dos equipos equitativos, simétricos, cuantitativamente parecidos. Y eso no era así. Pero quien no vino y lee eso dice, bueno, mira, acá hay un equilibrio de fuerzas. No, no hay un equilibrio de fuerzas. Nosotros somos mucho más. El tema es que nos venden que somos menos. Ese es el gran problema. Y una de las estrategias que usan para hacer eso es apelar a los famosos. Apelan a los famosos que se prestan a estas prácticas. Por ejemplo, el caso que ustedes ven en la pantalla es de Lali Espósito, una cantante que acaba de sacar un éxito comercial junto con Thalía, y que fue a los Grammy Latinos con su pañuelo verde, y que es muy seguida por las chiquitas de 11 a 17 años. Es cantante y actriz ella, entre comillas, ¿no? Digamos que no canta muy bien ni tampoco actúa muy bien, pero bueno, ese es otro tema. Entonces ella, al usar su pañuelo verde, marca una moda en toda una generación. Miren, vamos a ir a la próxima y a la próxima, para que vean que esto no es arbitrario. Esto es de los Oscar. En los Oscar directamente, claro, el aborto ya es legal, digamos, en los Estados Unidos, de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué llevan los pines de Planned Parenthood? Ya vieron con la doctora Chinda qué es Planned Parenthood. Entonces, las actrices allí ya no van con el pañuelo verde, directamente van con el pin de Planned Parenthood, ¿ok? Vamos a la próxima. Perdón, Planned Parenthood es la IPPF, para quien no lo tenga claro eso. Entonces, ¿cuál es el resultado Digamos, chiquitas que quieren estar a la moda, ser cool, no ser marginadas, ser parte de la gran tendencia, y entonces usan el pañuelo verde como quien usara un par de zapatos que están a la moda, nada más. Vamos a la próxima. Y quienes usan los pañuelos celestes reciben una golpiza en Argentina. El caso que ustedes ven en la pantalla es de una chica lesbiana que es provida y que subió su historia a su Instagram cuando salió a la calle con el pañuelo celeste y la molieron a patadas en el piso, ¿ok? Entonces díganme ustedes, ¿cuál es el incentivo que ella tiene para seguir usando su pañuelo? Ninguno, no lo va a usar más. Y las personas que ven estos casos dicen, no, ¿para qué yo me voy a meter en esos problemas? Mejor yo quiero ser parte de la mayoría, y esa mayoría está mediáticamente construida. Ese es el gran problema de todo esto. Vamos a la próxima. 3, haciendo ingeniería cultural. Este caso es de Gran Bretaña hace 2 años. La Asociación de Médicos Británicos bajó un manual de lenguaje médico en el cual se les prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Mamá, papá, hombre y mujer está prohibido hoy en el lenguaje médico. Esto no es una revolución, esto viene de arriba. Es decir, hay un poder que te va digitando cómo tiene que ser tu cultura. Incluso se termina metiendo con tu propia manera de hablar. Te dicen qué tenés que decir y qué no podés decir. Vamos a la próxima. Fíjense lo que pasa, esto ya es un extremo. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si ahora estamos en Canadá y yo me autopercibo como Agustina en vez de como Agustín, y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género. Entonces yo los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos, por decir la verdad. Vamos a la próxima. ¿Ven? Se dan cuenta, no es el problema de la autopercepción. El problema es que esa autopercepción genera una obligación en los demás de ser partícipes de esa fantasía. Ese es el problema. Si mi amiga Miriam, que no sé por dónde está, se quiere autopercibir como la Mujer Maravilla, bueno, es un problema suyo. El problema es cuando el Estado me viene a obligar a mí a que yo la tengo que percibir a ella como lo que no es. Y decirle a mis hijos que también pueden ser como la Mujer Maravilla. Ese es el problema. Esto es en California, exactamente lo mismo. Una ley solamente que no te mete preso, pero te cobra una multa de hasta $250.000 por no usar el pronombre de género correcto en términos de la identidad de género de las personas. Vamos a la próxima. En Nueva York también hay una penalidad que va hasta $150.000. Fíjense, esto está informado por The Washington Post, por ejemplo. Vamos a la próxima.
Todes, el primer programa de TV de la Argentina con lenguaje inclusivo. Es un programa que pagamos con nuestros impuestos, depende del Estado, está financiado por el Estado porque es de la universidad pública. Y su objetivo es reeducarnos en lenguaje inclusivo. ¿Saben lo que es el lenguaje inclusivo, no? Es decir, todos éramos malos y todos hablábamos mal porque éramos todos muy brutos. Cada vez que decíamos, yo cuando dije gracias a todos, en verdad me estaba refiriendo solamente a los hombres heterosexuales. Y dejé a todo el resto afuera. Entonces ahora ni siquiera basta con todos y todas. Ahora hay que cambiar la O y la A por la E. Porque hay una élite intelectual iluminada que son muy, muy, muy inteligentes. Y entonces ellos nos dicen a nosotros, oigan, ustedes tienen que hablar bien, por favor. No, atrás, por favor. Ustedes tienen que hablar bien. Y se habla bien cambiando la O y la A por la E. Y además páguennos a nosotros el sueldo para que nosotros los reeduquemos a ustedes, por supuesto, ¿no? Vamos a la próxima. En Francia, hace muy poquitos meses, el gobierno pidió que ya no se dijera más, o sea, prohibió, mejor dicho, que se diga en las escuelas madre y padre, y en lugar de estos términos ahora se usa paternidad 1 y paternidad 2. Vamos a la próxima. Guía para el uso del lenguaje inclusivo del Perú dice que caballerosidad, hombría e instinto maternal deben ser abandonadas este tipo de expresiones porque son sexistas y no pueden ser presentadas en forma inclusiva. El Estado te está diciendo cómo tenés que hablar como si fueses un chico de 3 años. ¿Se dan cuenta lo que es el totalitarismo y lo que lleva la idea de lo personal es político? Es esto. Vamos a la próxima. 4. Violando el derecho humano de los padres de familia de elegir la educación de sus hijos. Elegir la educación de sus hijos es un derecho humano. Está contemplado en pactos internacionales, ¿ok? Que se está violentando sistemáticamente. Este es un ejemplo de un manual de educación sexual integral de la Argentina que se está enseñando en los colegios y que está producido por el propio Estado argentino. Esta página ofrece un ejercicio para que los chicos lo hagan en el colegio. Se llama El género opuesto, dura 30 minutos. No se lee muy bien, pero yo me lo acuerdo ya de memoria, así que se los digo así. Dice, hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos una edad, un nombre y una orientación sexual distinta a la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta nos congelamos y discutimos sobre las penurias de las personas LGBT. Eso dice el ejercicio. Es decir, tu hijo tiene 10 años, se llama Carlos, durante media hora en el colegio se va a tener que poner un nombre que no tiene, una edad que no tiene, una orientación sexual que no es la suya, va a tener que fingir tener una vida que no tiene. Por ejemplo, se pasará a llamar Marta, tendrá 35 años y será una chica trans y caminará por el salón y se encontrará con su mejor amigo que ahora se llama Claudia y tiene 25 años y es una mujer lesbiana y hablarán sobre vidas ficticias que no son las de ellos y después, durante otro momento, discutirán con la profesora con la que guía el taller, las penurias de las personas LGBT. ¿Esto es educación sexual? No. Esto es un lavaje cerebral. Esto es un lavaje cerebral. Así de simple. Es decir, esto parece de ciencia ficción. Yo cuando lo leía, digo, esto lo deben haber sacado de una película tipo Star Wars, algo medio así. Pero no, esto es lo que se está usando en educación sexual integral en la Argentina. Vamos a la próxima, por favor. Esta es la propuesta de educación sexual integral en la Argentina, firmada por el Estado, para el nivel inicial. ¿Qué es el nivel inicial? Los más chiquititos. Al fondo, el último párrafo dice que la educación sexual integral en el nivel inicial apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. Es decir, vos mandás a tu hijo de 5 años al colegio, al jardín de infantes, al kindergarten, para que le desnaturalicen la forma de ser niño y de ser niña. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a la próxima. Por ejemplo, así. Disfrazamos en el colegio a los chiquitos de nenas, les enseñamos a maquillarse, a ponerse collares, aritos, etcétera, todo lo que caracteriza al género femenino, dirían ellos. Entonces, bueno, le desnaturalizamos de esa forma su forma sociocultural de ser niño. Vamos a la próxima. Bueno, acá puse otra foto, esto está siendo cada vez más común en varios jardines de infantes. Vamos a la próxima. Fíjense, vamos otra más. Acá, esto es de Costa Rica. Esto se enseña en educación sexual a los niños de Costa Rica. Dice así: habría un nivel mesosocial en donde estarían los factores que fomentan la violencia, como la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad. Es decir, la violencia está causada, entre otras cosas, por la masculinidad. La masculinidad explica la violencia en Costa Rica y eso se lo dicen a los niños. ¿Qué están haciendo? Inculcándole culpas por ser hombres. Le están inculcando vergüenza y culpa de su hombría, de su masculinidad. ¿Y qué están haciendo con las niñas? Inculcándole miedo al hombre, odio al hombre, resentimiento al hombre, porque el hombre contiene el factor que explica la violencia en tu país. Eso es lo que están llamando hoy como educación sexual. Vamos a la próxima.
5, crean conflictos permanentemente, aunque esos conflictos en verdad no existan. Así avanzan ellos. Vamos a ver algunas noticias de lo que está pasando en algunos países. En Suecia, por ejemplo, el partido de izquierda llevó un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿Sí? O sea, ahora hay un conflicto porque los hombres lo hacen de pie y las mujeres sentadas, y la igualdad de género dice que tenemos que ser iguales y el Estado tiene que llevar la igualdad de género, etcétera, ¿no? Ahora, ¿hay un conflicto con eso? No, evidentemente no hay un conflicto con eso. Lo que hace esta gente es divide y reinarás. Yo te creo el conflicto para después yo resolvértelo y encima cobrar de tus impuestos mi sueldo. Eso es lo que están haciendo. Porque ¿cómo se implementa esta ley? A mí se me ocurren dos opciones. O pones un policía al lado de cada retrete a que mire a ver cómo está haciendo el sueco pis. O pones una camarita en cada baño para que filme y atrás un burócrata con su laptop mirando a ver si están haciendo pis de pie o no. Entonces, evidentemente esta ley no se puede aplicar, no es el objeto aplicarla. El objeto es bajar un discurso conflictivo, divisor, desde arriba hacia abajo. El Estado está dividiendo a la gente. ¿Para qué? Para después venderle la unidad a través de ideologías. Vamos a la segunda, que la tengo ahí en la pantalla. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora hay un gran problema con el fútbol. Es sexista, va contra la igualdad de género, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en Occidente nunca hubo ningún problema con el fútbol. Es decir, en Occidente las mujeres pueden jugar al fútbol, juegan al fútbol, lo juegan muy bien, muchas veces se juega incluso fútbol mixto, y ahora esto está sujeto a una prohibición. La ideología de género opera así. Te ofrece liberación, das vuelta a la página y siempre estás seguida de una prohibición más. Vamos a la próxima. Fíjense, esto es interesante porque es de acá de México. Ustedes saben que los anteriores años me denunciaban de Morena y también de unos periódicos y me querían aplicar el artículo 33 para expulsarme del país. Entonces decidí no hablar más sobre México cuando vengo a México. Pero hoy voy a hablar sobre los baños mexicanos, así que, y como ya me vuelvo mañana, bueno, ya está. No, en serio, me acusan de hacer política siendo extranjero, entonces me han querido echar. Para evitar la discriminación abren baños mixtos en la escuela. Ahora hay un problema porque los baños, tenés uno de hombre y uno de mujer, y esto es un gran problema que tenemos que resolver, ¿no? Tenemos un gran conflicto con eso. Ahora bien, fíjense qué lindo esta idea de meterse en el baño con el otro sexo. Yo no creo que sea muy linda para las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a la próxima. ¿Por qué no es tan lindo para las mujeres? Porque evidentemente el sentido común nos dicen que se abren este tipo de riesgos. Un trans de 18 años violó a una chica de 10 años en estos baños mixtos, ¿ok? Vamos a la próxima. Y mientras tanto, estos de Chile, las feministas están exigiendo vagones exclusivos para las mujeres en el metro. Uy, ustedes los tienen acá. Es decir, ustedes tienen baños mixtos, pero vagones separados. Esto es esquizofrénico. Es esquizofrénico, realmente. O sea, vamos todos juntos al baño. Ahora, en el metro no, ahí no, porque son los violadores. Bueno, no sé qué más decir, vamos a la próxima. Tampoco tengo mucho tiempo. 6. Promoviendo progresivamente perversiones y parafilias. Esto se está haciendo cuando la ideología de género más va avanzando. Yo les dije, es importante conceptualizar para no quedarse con la foto y poder ver la película y prever lo que sigue de la película. ¿Cómo podemos prever lo que sigue de la película? Asumiendo que la ideología de género siempre va por un poco más en lo que hace el desarraigo de la naturaleza humana. Veamos 3 casos rápidos. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. Las pederastia son las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. ¿Por qué parcialmente? Porque eso es en la medida en que la bestia penetra al hombre y no el hombre a la bestia para no hacerle daño, porque ellos allá son muy pro Greenpeace también, ¿no? Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo entre familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí, etc. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Todo es propio de la matriz filosófica de la ideología de género. Porque si asumimos que el sexo siempre fue género, es decir, que la sexualidad, se resuelve en la cultura y que la sexualidad es mera cultura, estamos asumiendo que es totalmente arbitraria. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. ¿Qué es algo meramente cultural? Un semáforo. ¿Cómo funciona un semáforo? Con 3 colores. Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Claro, ¿por qué? Porque lo hicimos nosotros, no se cayó de una planta, no salió de la tierra, no salió de un huevo ni de la panza de nadie. Es algo cultural, es una invención. Eso sí es una construcción cultural que puede ser deconstruida para modificarle lo que significa cada color
Así de simple. Ahora, al decir que el sexo siempre fue género y que el género resuelve toda nuestra sexualidad, en términos cognitivos, lo que habilitamos es a pensar la sexualidad como un semáforo totalmente intercambiable, arbitraria, deconstruible. Además, fíjense qué progresivo que es esto. A ver, pensémoslo así. Tuvimos primero esto del orgullo gay, etc. Tuvimos pues el lobby LGBT, que después fue LGBTI, que después fue LGBTIQ, que después fue LGTTQI, que después fue LGTTQI+. ¿Ese más qué significa? Significa precisamente la indeterminación de aquellos sujetos disidentes de la heterosexualidad que se suman al lobby. El más es indeterminación. Cualquiera que no sea heterosexual puede ser parte de ese más. Incluso los pedófilos, incluso los zoofílicos, etcétera, etcétera. Y si yo además les puedo decir hoy, saben que yo soy Agustina y ustedes quedan obligados a percibirme como yo me autopercibo, es decir, como una mujer, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me falta a mí para decirles mañana que además yo tengo 6 años porque me autopercibo como Agustina, una nena de 6 años? Claro, esto está llegando así a estos países donde se va exacerbando esta filosofía. Vamos a la próxima, por ejemplo. Vamos a ver algunos casos. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Él se autopercibe 20 años más joven. Próxima. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto fue en Canadá. Ahora dice que tiene 6 años. A mí no me interesa el tipo, digamos, el hombre, porque locos han habido siempre. El tema que me interesa es cómo el diario, cómo el periódico titula la noticia. Porque no te dice, curiosa patología psiquiátrica lleva a un hombre a pensar que es una nena de 6 años. No, te dice la increíble transformación. Díganme ustedes, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años que se puso un babero y una peluquita? Nada. No es increíble, en todo caso es penoso y tiene que mover a la compasión, nada más. Ahora, se transformó en algo. ¿Y entonces por qué titulan así? ¿Se dan cuenta? Los medios de comunicación son el cáncer de Occidente. Vamos a la próxima. Acá está antes el señor arriba, en las fotos de arriba, con sus 7 hijos, abajo tras su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Dónde está con el tutú? En la escuela donde las nenas de 6 años están. ¿Sí? Próxima. Esto fue en Chicago, un hombre que violó a 3 chicas, ahora dice que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro, esto se está prestando para este tipo de artilugios. Vamos a la próxima. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad y la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. Vamos a la próxima. Esto fue en Alemania, una polémica charla de TEDx. Vieron estas conferencias magistrales con superfilmaciones que se difunden por todos lados, muy bien financiadas. Intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Se dijo allí eso, que la pedofilia es una orientación sexual natural. ¿Qué significa? Si tenés 50 años y te excitas con una chiquita de 5 o con un chiquito de 7, eso significa que quédate tranquilo, no hay nada malo en vos, es una cosa totalmente natural. ¿Sí? Vamos a la próxima, por favor. En revista Cosmopolitan, una chica describe cómo es tener sexo con su padre, y todo en términos muy amorosos, es decir, miren la foto, se dan la manito, es todo sumamente romántico, aceptable, celebrable. Vamos a la próxima. The New York Times, la pedofilia es un desorden, no un crimen. Esto es una ventana de Overton total. A ver, primero es un crimen, después es un desorden, después es una orientación sexual, después es parte de un lobby, después es una orientación y después es un orgullo. Y ahí fíjense cómo está. O sea, cómo está el dibujo. Los niños, porque eso es información pura, ¿ok? Los niños no tienen rostro, no tienen personalidad. El único que tiene personalidad ahí es el pedófilo, que está sufriendo, siente dolor, tiene una cara de sufrimiento terrible, está casi llorando, se retuerce del dolor. Entonces lo que tratan de generar en nosotros en este tipo de notas es empatía, no con los niñitos que están allí, que no tienen ni siquiera rostro, sino con el pedófilo. Vamos a la próxima, por favor. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Otra información incorrecta, es decir, una mujer de esa edad no puede tener un hijo. Vamos a la próxima, por favor. Habrá alquilado un vientre, en todo caso. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. A ver, para quien no entienda bien, la señora de la foto es Carol y la pared es su esposo, ¿no? Bien. Otra vez, el problema acá es el título, es cómo te lo informa el medio, porque no te dice extraña patología psiquiátrica lleva a una mujer a pensar que hace el amor con la pared de una estación de trenes. No, te dicen que eso es un matrimonio, que eso es una orientación sexual. Ustedes lean la nota y te informan que esto es otro tipo de orientación sexual que se llama objetofilia. Y ustedes que se rieron entonces, sigamos la lógica, ¿qué serían?
objetofóbicos. Y la fobia sí es una enfermedad mental clasificada en los manuales de psiquiatría. Entonces, ¿quiénes son los enfermos mentales? No, Carol, ustedes por haberse reído. ¿Se dan cuenta? Así opera la ideología de género. Vamos a la próxima. Otra más. Ella me hace feliz y la amo, dice joven que se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Otra vez, esto no es una patología, es una historia de amor. Una increíble historia de amor con una espantosa muñeca. Vamos a la próxima, por favor. 7, y ya voy cerrando, a través del apoyo de organizaciones internacionales. Como ya hemos visto, ya algo dijo Sara, ya dijo también mucho Chinda, esto tiene el apoyo de los organismos internacionales. Cuando inició el debate por el aborto en la Argentina, salió esta noticia. La ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley. ¿Quién es la ONU para pedirle a un país soberano que apruebe o no apruebe una ley? Nadie. Los que tienen que exigirle a sus legisladores una representación política veraz es el pueblo de ese Estado-nación, no los burócratas de la ONU. Y sin embargo, acá tenemos a la ONU pidiéndole a un Estado supuestamente soberano, y el problema, el fondo de la cuestión es que nuestros Estados ya no son soberanos, que apruebe una ley que a la ONU le interesa. Vamos a la próxima, es decir, cuando la ley no se aprobó, salió esto, expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto. Vamos a la próxima, fíjense esta, fue en febrero del año 2018, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el matrimonio igualitario y llamó a los países de la región a legalizarlos. Es decir, una corte, ¿saben cuántas personas integran la corte en calidad de jueces? 7. 7 personas le dicen a todos los países de la región que tienen que legalizar el matrimonio homosexual, la adopción homosexual y las políticas de identidad de género. Ese era el paquete entero, ¿sí? 7 personas a millones y millones de latinoamericanos. ¿Eso es democracia o dictadura? Dictadura, evidentemente. Vamos a la próxima. Vamos a otra más. Último punto que voy a hablar ahora. Con muy buen financiamiento. Por ejemplo, el día anterior en que se votó, mejor dicho, en Senado, Amnistía Internacional puso más de $1 millón para teñir la contratapa de The New York Times de verde, con un mensaje que le decía a los senadores, el mundo los está mirando, es decir, ellos los están mirando y les están pidiendo que aprueben la ley. Y pusieron $1 millón para que esa tapa saliera de ese color. Fue un último manotazo de ahogado porque en ese momento ya se sabía más o menos cómo iba a salir la votación. Vamos a la próxima, por favor. Planned Parenthood puso más de $5 millones en Argentina para las campañas. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, ya se habló acá de los órganos, también Planned Parenthood está metida con el tema de las hormonas, que es un gran negocio. Bill Gates y Warren Buffett también financian. Vamos a la próxima. Esta es la página de la Fundación de Bill y Melinda Gates, donde se apoya el aborto abiertamente y a las organizaciones abortistas. Vamos a la próxima. Yo les pongo las páginas para que vean que esto no son teorías de la conspiración. Open Society de George Soros tiene una sección exclusiva de LGBTI, donde aparecen, todas las organizaciones que está financiando Open Society de género y sobre todo LGBTI y feministas. Vamos a la próxima. Y por último, bajo el manto de la industria mediática y la academia. Las universidades están tomadas y los medios de comunicación están totalmente tomados. Así que vamos a la última placa. ¿Qué queda después de todo? ¿Qué queda después de todo esto que hemos visto? Es decir, mi charla no ha sido nada esperanzadora. No ha sido, digamos, que uno salga acá, vamos a ganar. No, ha sido un poco triste incluso, ¿no? ¿Qué queda después de todo? Lo único que queda es resistir. Lo único que queda es resistir, lo único que nosotros tenemos es un cuerpo para poder ponerlo en el espacio público y poner muchos cuerpos en el espacio público para que los recolectores de votos, que son los políticos, vean muchos votos en potencia de nuestro lado. Si nosotros nos quedamos encerrados en los templos, en las iglesias o en nuestra casa, no tenemos ningún poder definitorio sobre aquello que se llama opinión pública. Nuestra misión en este momento es definir qué es la opinión pública, porque si nosotros callamos, la definen ellos y hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Entonces el desafío es poner a las masas en las calles, en toda América Latina, y especialmente ahora aquí que estamos en México, para que esos políticos, que son unos crápulas, pero dependemos de ellos de todas maneras, vean por lo menos que acá tienen votos.
Hagamos realismo político, pongamos a las masas en las calles. Eso es lo que se hizo en Perú y se voltearon 7 iniciativas de género. Eso es lo que se hizo en la Argentina, no hay otro secreto. Eso se hizo en la Argentina para voltear la iniciativa del aborto. Y eso es lo que va a tener que hacer México porque los ataques se están dirigiendo a estas tierras. Muchas gracias.